Bueno, vamos a estudiar la continuidad de esta función. Fijaros, es una función definida en trozos, de hecho en 3 trozos. La primera parte es una función polinómica que no nos da problemas. El dominio son todos los reales, siempre es continua, por lo tanto será continua cuando la x sea menor que -1. Luego tenemos esta función que es racional, que aquí sí que nos da problemas cuando la x es 0, porque recordad que el denominador no es 0. Y por lo tanto, tenemos que acordarnos de estudiar la función también en x igual a 0. Y fijaros que la tercera función, que es esta de aquí, pues nos da problemas también en el 2. Y el 2 está aquí dentro, porque es mayor que 1, igual que el 0, está entre el -1 y el 0. Y por lo tanto, también tenemos que estudiar en x igual a 2. Y además de estos puntos, recordad que siempre hay que estudiar los puntos donde cambiamos de función en nuestro caso. Es decir, tenemos una función polinómica que va hasta el -1, del -1 al 1 tengo otra función, por lo tanto en el -1 también tengo que estudiar la continuidad y en el 1 cambio de función. Por lo tanto, tendremos que estudiar la continuidad en estos 4 puntos. Es decir, diremos que la función siempre es continua menos en estos 4 puntos que tenemos que estudiar. En x igual a -1, en x igual a 0, en x igual a 1 y en x igual a 2, ¿qué tenemos que estudiar? Pues empezamos por el primer valor, es decir, en x igual a 0. Fijaros, si fuera continua, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, os tendría que dar lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y os tendría que dar lo mismo que f de 0. Y de hecho, fijaros que si el límite por la derecha da lo mismo que el límite por la izquierda, quiere decir que existe el límite cuando x tiende a 0. Por tanto, la condición de continuidad es que existía el límite en un valor y este límite nos daba lo mismo que la función en ese valor. Pues vamos a ver en el 0. Fijaros, si yo sustituyo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, fijaros que en el 0 estoy aquí, por lo tanto estoy en un número entre el -1 y el 1. Y tanto el 0 por la derecha como el 0 por la izquierda estaré en esta función. Es decir, aquí tendremos la función x más 3 dividido entre 2x, que fijaros que quedará 3 dividido entre un 0 positivo, y esto da más infinito. Si ahora calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de la misma función, fijaros que al sustituir ya dejo de escribir la palabra límite, quedaría 3 dividido entre un 0 por la izquierda, y esto da menos infinito. Y fijaros que como tenemos que un límite o los dos límites nos dan infinito, pues tenemos que, en este caso, en x igual a 0, tenemos una discontinuidad asintótica, o lo que es lo mismo de salto infinito. Pues vamos a ver qué pasa en x igual a -1. Fijaros que si fuera continua, tendría que pasar pues que el límite cuando x tiende a -1 por la derecha nos tendría que dar lo mismo que el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda y nos tendría que dar lo mismo que f de -1. Pues vamos allá. Fijaros que el límite cuando x tiende a -1 por la derecha, si estamos en la derecha del -1, estamos en el valor -0,99 y por lo tanto estamos
aquí, porque estamos entre un número entre menos 1 y 1, ¿eh? A la derecha del menos 1 estamos aquí. Y por lo tanto tenemos esta función de aquí. Es decir, tendremos el límite de esta función, x más 3 partido entre 2x, que si sustituimos por el menos 1, pues quedará menos 1 más 3, que es 2, dividido entre menos 2, y esto nos da menos 1. Vamos a ver el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Si estamos en la izquierda del menos 1, estaríamos en el menos 1,01, por lo tanto sería más pequeño igual que menos 1 y estaríamos en esta función de aquí. Por lo tanto, sustituimos en la función 2x más 1 y esto me dará menos 2 más 1, que es menos 1. Y fijaros que f de menos 1, justamente tenemos aquí la igualdad y por tanto sustituimos en esta función, que será 2 por menos 1 más 1 y por lo tanto nos quedará menos 1. Y fijaros que en este caso tengo que el límite por la derecha me da lo mismo que el límite por la izquierda y lo mismo que el valor en la función. Y esto quiere decir que en x igual a menos 1, la función sí que es continua. Bueno, vamos a ver en otro de los puntos, es decir, qué pasa, por ejemplo, en x igual a 1. Pues si fuera continua, tendría que pasar que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha nos tendría que dar lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y nos tendría que dar lo mismo que f de 1. Pues vamos, si estamos a la derecha del 1, pues fijaros que a la derecha del 1 estamos en el 1,01, por lo tanto estaremos aquí, la x es mayor que 1 y sustituimos en esta función de aquí, que será 1 dividido entre 1 menos 2, es decir, 1 dividido entre menos 1, que nos da menos 1. Vamos a ver la izquierda, límite cuando x tiende a la izquierda, que fijaros que en la izquierda del 1 estaremos en el 0,99, estaremos aquí, por lo tanto sustituimos en esta función de aquí, x más 3 dividido entre 2x, y esto nos dará 1 más 3, que es 4, dividido entre 2, que es 2. Y fijaros que en este caso tenemos que el límite por la derecha nos da menos 1 y el límite por la izquierda nos da 2. Y por lo tanto ya no nos da lo mismo. Y esto quiere decir que en x igual a 1 no es continua y tenemos una discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Tenemos una discontinuidad de salto finito. Y por último nos faltaría ver qué pasa en el punto x igual a 2. Que fijaros que pasará lo mismo que en x igual a 0, es decir, si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, fijaros que en este caso en el 2 estamos aquí, tanto por la derecha como por la izquierda, y por lo tanto tenemos esta función de aquí, que nos quedará la función x partido entre x menos 2, que esto será 2, y aquí tendremos un 0 positivo, porque estoy a la derecha del 2, en el 2,01, que cuando le reste el 2 quedará un 0 positivo. Y por tanto, esto será más infinito. Y fijaros que si hago el límite por la izquierda, pues pasará lo mismo. Es decir, tendremos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la misma función. Y nos dará 2, pero ahora un 0 negativo. Porque si estoy a la izquierda del 2, 1,99 menos 2 tiende a un 0 negativo y esto será menos infinito.
Y fijaros que como el límite por la derecha nos da más infinito y el límite por la izquierda menos infinito, o sea, si uno de los dos límites nos da infinito o los dos, pues tenemos que en x igual a 2 tenemos también una discontinuidad asintótica o lo que es lo mismo de salto infinito. Y con esto acabamos la continuidad, es decir, diremos que esta función siempre es continua, menos en x igual a 0, que hay una discontinuidad asintótica o de salto finito, en x igual a 1, que tenemos también una discontinuidad de salto finito, también no, es la única que tenemos, porque aquí era de salto infinito, y en x igual a 2, que tenemos una discontinuidad asintótica o de salto infinito. En cambio, en x igual a menos 1, fijaros que la función es continua.